Muy buenas tardes tengan todos. El día de hoy contamos con la presencia del señor periodista Gilberto Luna, quien nos regalará una breve entrevista al Grupo de Comunicación y Desarrollo Interpersonal de la Universidad Central. ¿Cómo está, don Gilberto? Bien, por dicha, muy buenas tardes a las muchachas y los muchachos que participan en la entrevista y a quienes nos ven a través de esta transmisión. Don Gilberto, ¿cómo define usted el término prensa canalla y qué significado considera que ha adquirido en Costa Rica desde el año 2022? Ah, Básicamente uno lo podría interpretar como una confrontación entre los políticos y los medios de prensa o los periodistas. Contrario a lo que la gente podría pensar, es un concepto que se acuñó a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX en países como Francia, como Italia, donde lo que se trataba era del poder político descalificar a los periodistas. Es don Gilberto, un gusto. Permítame presentarme. Mi nombre es Richard Gambo Álvarez y por este medio me permito realizar mi primer pregunta a la entrevista. ¿Qué papel desempeñaron el señor don Juan Diego Castro y doña Pilar Cisneros en la popularización del término dentro de la política costarricense? Don Juan Diego Castro es un político que participó, fue ministro de Seguridad Pública, participó en política como candidato presidencial y tuvo mucha confrontación con los medios de comunicación, especialmente con La Nación. Don Juan Diego fue el primero que utilizó en Costa Rica el término de prensa canalla. E inclusive tiene un libro digital en internet que se llama Los Canallas, donde él, según su punto de vista, describe lo que han hecho los periodistas en contra de políticos como él. Entonces, es don Juan Diego el primero que utiliza el término. Luego, en la campaña del 2022, don Rodrigo Chávez adopta el término. Doña Pilar Cisneros en algún momento, más bien, nos dijo que ella no está de acuerdo con la utilización de ese término, pero de eso podemos hablar más adelante. Okay. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo utilizó el señor Rodrigo Chávez el término prensa canalla durante su campaña presidencial y posteriormente durante su gobierno? Bueno, algún sector de la prensa hizo serios cuestionamientos sobre el pasado de don Rodrigo Chávez cuando era candidato presidencial. Entonces él acuñó el término de prensa canalla para referirse a esos medios que lo atacaban, grandes medios, empresas periodísticas como La Nación, CR Hoy, Canal 7 y algunos programas de radio como Amelia Rueda, por ejemplo. Y para finalizar, quisiera saber qué medios de comunicación fueron señalados por parte del señor Rodrigo Chávez como prensa canalla y cuáles fueron los argumentos que expuso para realizar esos señalamientos. El concepto, como decía, se utilizó principalmente, ¿verdad? No solamente contra esos medios, pero principalmente contra medios como La Nación, Canal 7, CR Hoy, programas como el de Amelia Rueda, Vilma Ibarra, Hablando Claro, y el contexto en el que se originó la frase es porque estos medios de comunicación atacaban al candidato en ese momento, Rodrigo Chávez, pero no le permitían dar su punto de vista. O bien, si le hacían una entrevista, era como un monólogo, o sea, no le permitían decir las cosas que tenía que decir. Entonces de ahí surge el concepto, el término de prensa canalla, que él acuñó en el caso de Costa Rica, pero como decíamos, tiene antecedentes muy atrás y que hoy en día se ha utilizado en otros países también, como Panamá, Colombia, el mismo El Salvador, ¿verdad? Que ya se ha popularizado el concepto de prensa canalla para referirse a periodistas que no son afines al político o al gobierno.
Hola, don Gilberto, espero se encuentre muy bien. Un gusto poder saludarle. Mi nombre es Maydelin Jiménez y a continuación tengo 2 preguntas que realizarle. La primera sería, ¿cómo influye el lenguaje utilizado por las figuras públicas para referirse a los medios de comunicación? Bueno, Maybelline, esa es una interesante pregunta porque uno pensaría que cuando un político utiliza esa expresión, todo el mundo va a pensar que es así. Sin embargo, el contexto en el que se da estas afirmaciones o este calificativo para los seguidores de un político, eh, el calificativo para los medios o para los periodistas está perfectamente bien empleado, pero no todo el mundo está de acuerdo con esos conceptos. Entonces, digamos, en el caso de la política, los de la oposición pues siempre van a cuestionar el uso de esos términos porque van a señalar que el uso del término obedece precisamente a que ese medio no es afín o ese periodista no es afín al político o al gobernante. ¿Considera que la expresión prensa canalla ha sido utilizada por figuras políticas para desacreditar el trabajo periodístico o limitar las críticas realizadas por los medios de comunicación? Básicamente diría que de lo que se trata es de alertar sobre la conducta de medios de comunicación y de periodistas. Obviamente hay un interés en desacreditar lo que estos medios digan o informen o estos periodistas, y entonces sí tiene una intencionalidad muy clara, que es que la gente deje de creer en esos medios, o como en su momento se dio en Costa Rica, que le pedían a la gente que no viera Canal 7, que no viera Telenoticias, que no comprara Canal Ayer a la Nación, que no viera o escuchara un programa determinado. Y pues hay que decirlo que al ser un político popular, pues caló ese mensaje en mucha gente. Buenas noches, licenciado Luna. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Desde su experiencia como comunicador, ¿qué impacto ha tenido el uso de la expresión prensa canalla en la relación entre los periodistas y la ciudadanía costarricense? Tal vez para resumir lo que hemos venido mencionando, hay un impacto primero porque si sos un político vas a generar una reacción en el público, pero hay otro efecto también que vamos a agregar. Cuando usted es el gobernante, cuando usted está en el poder, hay una parte muy importante para la sobrevivencia de los medios, que es la pauta publicitaria de los medios de comunicación. En nuestro caso, como decíamos, el concepto de prensa canalla es un concepto muy antiguo, pero digamos ahora se juntan varios elementos. El advenimiento de las redes sociales, donde las personas pueden expresar lo que quieran, ¿verdad? Entonces, el político antes dependía de los medios de comunicación para transmitir su mensaje, para hacer publicidad, etcétera, ¿verdad? Con las redes sociales dejó de depender de esos medios de comunicación, y ese fenómeno no solamente se da en Costa Rica, se da a nivel mundial y hoy lo estamos viviendo. Entonces, los medios, los grandes medios que son empresas que tienen también muchos empleados, muchas personas que dependen de esos ingresos por publicidad, se ven afectados en sus ingresos y pues tienden primero a disminuir sus planillas, a despedir gente, y en algunos casos llegan hasta la desaparición. Y vamos a poner un ejemplo. Bueno, en parte eso fue lo que sucedió con el diario Extra, ¿verdad? La Extra prácticamente desapareció, vinieron algunos empresarios, la compraron, pero digamos, esta nueva versión del diario Extra o del Extra TV y todos estos Extra Hoy incursionando en redes sociales, es una nueva versión, pero el medio original desapareció. Igual han estado en dificultades medios como La Nación, como Canal 7, Telenoticias, pero en este caso hay un respaldo de la empresa pues que los ha sostenido y les ha permitido mantener su vigencia. Sería con base en esa frase que emitió el expresidente don Rodrigo Chávez, refiriéndose a la prensa como la prensa canalla, a un sector de la prensa, ya sabemos,
pero todas las implicaciones que ha tenido para la prensa en general, ¿cuál ha sido el papel del Colegio de Periodistas en relación al desprestigio, a la afectación que esta frase pudo ocasionar? Bueno, Zaida, esa pregunta es muy importante porque me permite contarles que yo fui actor de primer orden en esa situación, porque en ese momento del año 2020 al año 2023 era fiscal del Colegio de Periodistas de Costa Rica y me correspondió en su momento precisamente hablar primero con don Rodrigo Chávez como candidato y luego como presidente de la República acerca del uso del término de prensa canalla. Como Colegio de Periodistas nunca estuvimos de acuerdo en el uso de ese término. Es más, en esa primera reunión, cuando él era candidato y nos reunimos con él, con doña Pilar Cisneros, nosotros le dijimos que no estábamos de acuerdo con el uso de ese término, que estábamos de acuerdo en que la prensa no siempre se comporta como uno quisiera, pero que eso va en la línea de la libertad de expresión. Doña Pilar nos decía en su momento, bueno, yo le he dicho a don Rodrigo que no utilice esos términos, pero ya él los sigue utilizando, ¿verdad? Y tanto el periodista como el político ya se enmarca dentro de la libertad de expresión que cada uno tiene. Y entonces, pero sí se bajó el perfil con el uso del término, solo que cuando inició el gobierno, de entrada los ataques fueron muy fuertes al propio gobierno y los ataques siguieron especialmente contra el presidente Rodrigo Chávez. Y ahí él siguió utilizando el término de prensa canalla. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo, llamamos la atención sobre la necesidad de un cambio en el uso de esos términos y también un llamado a los mismos medios de comunicación porque la confrontación se originaba precisamente en la falta de equilibrio entre lo que publicaban los medios, ¿verdad? Y lo que el gobierno estaba diciendo. O sea, los medios atacaban, pero sin dar oportunidad al gobernante de manifestar sus puntos de vista. Y obviamente, como suele ocurrir en estos casos, todo lo que se publicaba en esos medios era negativo. De hecho, si ustedes recordarán, durante los 4 años del gobierno de don Rodrigo Chávez, no tuvieron acceso por ejemplo, a entrevistas en un periódico como La Nación, que él dijo que no les las iba a dar de todas maneras, o en Canal 7, que nunca, o sea, todas las informaciones fueron negativas. Diariamente había todo un segmento de noticias negativas del gobierno contra el gobierno y sin la oportunidad de que los funcionarios o el presidente pudieran aclarar o refutar lo que ahí se afirmaba. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos un periodo de gobierno y que inició más o menos en el 2021 al 2024 de confrontación entre el gobierno y la prensa. Es más, el Colegio de Periodistas en su momento se hizo una campaña, nosotros que no éramos afines, pero tampoco éramos enemigos del gobierno, tuvimos una campaña en contra por parte de los grandes medios de comunicación, que incluso instalaron gente afín a ellos, y entonces el Colegio de Periodistas, que fue en su momento un ente que trataba de conciliar los intereses de unos y otros, se convirtió también en una fuente de ataque al gobierno porque los colegas que llegaron a la junta directiva del Colegio de Periodistas eran afines a estos medios de comunicación que atacaban al gobierno. Ese ha sido el papel del Colegio de Periodistas y que incluso pienso en lo particular que más bien el Colegio de Periodistas se vio perjudicado con ese tipo de actitudes porque entonces no buscó la conciliación, ser un árbitro, ¿verdad? Para que funcionara el concepto, sobre todo de libertad de expresión, sin el insulto, sin el ataque, sino que más bien el colegio tomó partido a favor de los que atacaban al gobierno. Y mi última pregunta sería, ¿qué factores considera usted
que pueden hacer que un medio de comunicación pierda la credibilidad ante la población. Debemos tener claro que los medios de comunicación son empresas. Esas empresas tienen sus propios intereses. Cuando uno habla de la prensa, hay dos condiciones que uno pediría: objetividad y ética profesional. Sin embargo, las empresas necesitan ganar dinero. Entonces, muchas veces los medios de comunicación incluso son partidarios de una forma de pensamiento, de un sector económico, y entonces a ellos responden. Uno como lector, como televidente, como radioescucha o como lector de redes sociales, lo que debe procurar siempre es tener claro cuál es la forma de pensamiento o a quién responde ese medio de comunicación, para que no creamos, o sea, porque la objetividad como tal no existe en realidad, o sea, vendemos o tratamos, procuramos acercarnos lo máximo que podamos a eso, pero siempre hay un sesgo que es responder a intereses de políticos, económicos, inclusive muchas veces hoy en día que hay muchos medios de comunicación en redes sociales, inclusive la forma de pensar de la persona. Veamos, por ejemplo, medios de comunicación de iglesias. O sea, responden a una forma de pensar, a la forma de pensar de esa iglesia incluso, ¿verdad? Por poner un ejemplo. E igual sucede con los medios de comunicación escritos, la televisión, la radio, todos responden a intereses. Entonces, lo que nosotros procuramos es acercarnos lo más posible a ese concepto de la verdad, la objetividad y la ética profesional. Pero lo que sí debemos procurar como lectores, como oyentes, como televidentes, como decía, es saber precisamente cuáles son los intereses de ese medio de comunicación, así cuando nos transmiten un mensaje, nosotros saber que está transmitiendo la idea o el interés de alguien en particular. Y pues obviamente la mayor influencia viene de la parte política, porque los políticos siempre quieren influir en la población, ya sea para que la gente esté informada o para que responda positivamente a lo que a ellos les interesa que la gente piense de ellos. Don Gilberto, y hay una pregunta que muchos costarricenses nos hemos hecho por lo menos alguna vez en la vida, y es: ¿qué mecanismos existen en Costa Rica para exigir rendición de cuentas tanto a los medios de comunicación como a los funcionarios públicos cuando difunden información falsa o engañosa? Hay alternativas en lo que respecta a los profesionales en comunicación. Está el Colegio de Periodistas. A nivel ya jurídico, tenemos la Sala Constitucional, que ha emitido fallos muy importantes, algunos incluso en contra de los propios periodistas, y que de alguna manera ha originado la proliferación de medios que en algún momento se pensó que era importante, pero que luego se vio que más bien genera demasiada información falsa, lo que se llama fake news, ¿verdad? Entonces eso afecta la credibilidad incluso de los mismos medios de comunicación, o ha afectado la credibilidad de los mismos medios de comunicación. Y si se trata de una afectación ya que trasciende lo nacional, que la persona se considera ofendida, tanto los periodistas como las personas particulares, hay otro mecanismo al que se puede acudir, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 garantiza plenamente la libertad de expresión. Considerando que actualmente una gran parte de la población costarricense se informa, entre comillas, a través de medios como las redes sociales, yo quisiera saber cuál considera usted que es el futuro del periodismo costarricense si esta tendencia sigue en aumento. Todo evoluciona y los medios de comunicación también. Y aquí tal vez les resumo. Cuando apareció la prensa escrita, se vendían millones de periódicos.
obviamente la población del mundo era mucho más pequeña, y esos medios llegaban a todo el mundo. Luego apareció la radio y la gente decía, bueno, ahora con la radio, entonces ya para qué comprar periódicos, porque ya yo enciendo la radio y escucho que me lean las noticias, escucho música, escucho todo, ¿verdad? Entonces no necesitamos los periódicos. Pero los periódicos siguieron sobreviviendo. Cuando apareció la televisión, la gente decía, ah, no, ya la radio y los periódicos ya no, porque ahora la gente lo que quiere es ver las imágenes, ver lo que está pasando y ver ahí lo que pasó en imágenes, ¿verdad? Y no, o sea, los tres sobrevivieron. Entonces en comunicación vamos conviviendo unos medios y otros. A algunas personas les gusta más leer, a otras les gusta más escuchar la radio, a otros ver la televisión. O sea, la gente dice, no, no, escuchando ese ruido, ese montón de bulla, la música, la radio, se me dañan los oídos, ¿verdad? Otro viendo la televisión dice, no, yo lo que hago es dañarme la vista ahí pegado todo el día a la pantalla, ¿verdad? Y ni qué decir ahora con las redes sociales. Ya tenemos un aparatico aquí que se llama teléfono celular, ¿verdad? Pantallas, computadoras, y preguntémonos cuántas horas al día pasamos frente a una pantalla, ya sea del teléfono, del celular, de una computadora. Entonces, los medios de comunicación han ido evolucionando, pero al final, ¿qué es lo que buscamos? La información, lo que esos medios nos transmiten. No importa si es escrito, no importa si es electrónico, la radio, no importa si es visual, la televisión, o no importa hoy si son las redes sociales. Las redes sociales tienen un elemento que, por su impacto, el impacto mediático que han tenido y la masificación que ha hecho de la comunicación, y sobre todo lo que hablábamos al principio, eh, el momento en el que se produce la noticia ya prácticamente la estamos viendo en vivo a través del Facebook, del Internet, del Instagram, del TikTok. Entonces, el impacto mediático es inmediato hoy en día, ¿verdad? Pero llegará el momento en que nos vamos a dar cuenta, y hoy con un elemento adicional, la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial, aparte de que nos ha permitido jugar con las imágenes, jugar con el audio, jugar con muchos elementos, la fotografía, alterar la fotografía de tal manera que de pronto aparecemos abrazados con alguien famoso, ¿verdad? En la fotografía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la inteligencia artificial, así como ayuda en múltiples tareas del ser humano hoy en día, también se ha convertido en un elemento de desconfianza para la gente, porque la gente cuando ve una imagen, cuando ve un video, desconfía ya de que lo que está viendo es la realidad. Entonces estamos en ese proceso, no sabemos cuál va a ser al final el impacto de la inteligencia artificial en la humanidad, pero estamos en ese proceso. Obviamente hoy, en el mundo mediático en el que nos desenvolvemos, queremos ver todo en tiempo real, pero también estamos empezando a desconfiar de que lo que estamos viendo sea la realidad. Bueno, y para cerrar la entrevista, finalmente, ¿qué recomendaciones daría tanto a los periodistas como a la ciudadanía para fortalecer una comunicación basada en el respeto, el pensamiento crítico y la verificación de la información, aun cuando existan diferencias políticas? Básicamente, yo diría que toda comunicación debe ofrecerse en un marco de respeto y de respeto mutuo, porque usted oye mucha gente y tal vez los que ya que tenemos algunos años, ¿verdad? Y ustedes que están ahí, han escuchado a mucha gente decir, te voy a decir algo con mucho cariño, ¿verdad? O sea, pero usted sabe que lo que le están diciendo es, mira, hijo de tal, ¿verdad? Entonces, en la comunicación pasa lo mismo, ¿verdad?
aquí en el marco del respeto, en el marco de la objetividad, en el marco de la ética profesional. Bueno, escuchemos el mensaje. Y un consejo muy importante, leamos mucho, consultemos diferentes fuentes, o sea, no nos quedemos solo con los que nos llegó en el TikTok o en el Instagram. Hoy en día ustedes ven y un montón de recetas, ¿verdad? Vea, si usted se echa esto en el pelo, eso se le va a tupir ese pelo como la melena de un león. Falso, o sea, hay muchos gente que dice tonteras en las redes sociales y usted ve que tiene millones de likes, de seguidores, ¿verdad? ¿Por qué? Por las tonteras que dice, no por el mensaje que transmite. Es más, si ustedes visualizan los medios, los periodistas, las personas más serias, puede ser que no tengan millones de seguidores, pero tienen una cosa muy importante, que es a lo que debemos aspirar todos, a tener credibilidad, que cuando usted dice algo, que cuando usted transmite un mensaje, la gente le crea, ¿verdad? Entonces, parte de esa credibilidad parte de que cuando yo le digo algo a usted, usted puede ir a una fuente de información, verificar que lo que yo le estoy diciendo es cierto y verificar que esa información esa información es veraz, que lo que yo le estoy diciendo sucedió, que lo que le estoy diciendo existe, o sea, que la persona que le estoy presentando o el personaje que le estoy presentando, mire, no hay lugar donde haya más cosas falsas que en las frases célebres de los personajes históricos. Entonces usted muchas veces en los estados de WhatsApp, en el Instagram, en TikTok, vemos ahí frases célebres, lo que dijo Voltaire, lo que dijo Isaac Newton, lo que dijo Sócrates. Verifiquemos si Albert Einstein dijo esas frases, ¿verdad? O sea, la clave de la comunicación hoy está en la verificación, verificar lo que nos lleva, porque muchas veces, es más, usted escucha a personas que dicen, te lo dije, ¿verdad? Vea, aquí dice esto y es cierto, y usted le dice, ¿a dónde lo verificó? No, es que aquí está en el TikTok, ahí me lo está diciendo, y me lo está diciendo fulano de tal, porque eres una persona muy importante y muy influyente. Claro, hay muchos influencers, para bien y para mal, ¿verdad? Entonces, la clave de toda la comunicación, número 1, respeto. Número 2, verificación. Y número 3, que consultemos muchas fuentes, ¿verdad? Para estar claros en que lo que están diciendo es lo cierto. Y para finalizar, muchachas y muchachos, sobre el concepto de prensa canalla, hoy en día escuchamos muchos otros términos, tal vez ese fue el que más se popularizó, pero ustedes escuchan filibustero, ratero, ladrón, sinvergüenza, ¿verdad? Y hoy abundan las malas palabras también, cosa que antes en un medio de comunicación serio no se permitía decir malas palabras. Entonces, muchachas y muchachos, lo más importante es el respeto a la opinión de los demás, al mensaje que nos están transmitiendo, y si no estamos de acuerdo, podemos opinar, pero opinar con respeto. Muchas gracias.